Bienvenido amado, bienvenido amada. Estamos viviendo en tiempos donde hay mucho miedo y mucho estrés por la situación económica, por lo que ha pasado por este coronavirus. Pero déjame decirte que porque tú eres hijo e hija de Dios, no eres como el mundo donde no tiene esperanza, porque la palabra de Dios dice que el Señor suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo a su gloria y riqueza en Cristo Jesús. Es una promesa que el Señor tiene para sus hijos y para sus hijas, que Él promete suplir todas, no algunas sí y algunas no, sino todas nuestras necesidades de acuerdo a su gloria y riqueza en Cristo Jesús. En el Salmos 23 dice que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. No nos faltará finanza, no nos faltará trabajo, no nos faltará nada porque no dependemos del mundo, no dependemos de las cosas que pasan alrededor y las cosas que pasan en el mundo, sino dependemos completamente de Jesús, el más que suficiente. Por eso es importante tirar toda tu preocupación, toda tu ansiedad, todo tu miedo en las manos del Señor, porque Él promete cuidar de ti. Él promete que ninguna arma forjada contra ti puede prosperar en el nombre de Jesús. Así que en tiempos difíciles es momento de saber que tú no eres como el mundo. En el mundo no hay esperanza. La gente que han perdido su empleo, la gente que han perdido, tienen problemas económicos ahora mismo, no tienen esperanza porque no tienen a Jesús, pero tú tienes a Jesús. Tú dependes completamente del Rey de Reyes, del Señor del Señor. Y Él promete suplir todas tus necesidades de acuerdo a su gloria y riqueza en Cristo Jesús. Y eso es lo que José hizo. José en la Biblia dependía completamente del Señor. La palabra dice que José era una persona exitosa porque el Señor estaba con él y el Señor está contigo. Y cuando lees la historia de José en el libro de Génesis, él fue un esclavo. En lo natural no tenía nada. En lo natural no tenía nada para ser exitoso. No tenía conexión, no tenía un gran nombre, no tenía un gran apellido, no tenía nada, un esclavo. La parte más baja era natural, era José. Estaba desnudo, era un esclavo. Pero la Biblia dice que en ese momento él era una persona próspera, una persona exitosa. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él y el Señor está contigo. Cuando ves la historia de José, empezó de un esclavo a ser el segundo en comando en todo Egipto. No porque era inteligente, porque tenía conexiones, no por nada en lo natural, solamente la palabra de Dios dice porque el Señor estaba con él y todo lo que sus manos tocaban prosperaban. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él y porque el Señor está contigo. Y en la historia de José había una crisis, pero el Señor proveó por Egipto y proveó por José. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. Así que déjame decirte que no puedes tener miedo de lo que puede estar pasando a tu alrededor, porque no eres una persona normal. Tú dependes completamente del Rey de Reyes y del Señor del Señor, tu Salvador y tu Rey. Así que no dejes que el miedo entre a tu vida. 365 veces en la Biblia habla que Dios te dice a ti: no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tengas miedo. Porque cuando estás teniendo miedo, hay una área en tu vida que no tienes una revelación de cuánto Dios cuida por ti. Porque recuérdate que es el perfecto amor de Dios que echa fuera todo temor. Cuando estamos conscientes que Dios es nuestro proveedor, cuando estamos conscientes que Jesús es más que suficiente, cuando estamos conscientes que Él es nuestro proveedor, recuerda la historia que Jesús multiplicó los panes y los peces. En lo natural no era suficiente para darle la comida a los discípulos, a las 5,000 personas que estaban ahí. Pero ¿qué Jesús hizo? Jesús lo multiplicó. Porque cuando tiras toda tu ansiedad, todas tus preocupaciones, todos tus problemas en las manos de Jesús, porque Él cuida de ti, vas a ver que vas a tener más que suficiente. Y la historia termina que había más que suficiente peces y más que suficiente panes. Había 12 canastas que tenían de sobra. ¿Por qué? Porque Jesús es más que suficiente. Cuando dependes completamente que Jesús es tu proveedor, vas a tener más que suficiente. Así que confía en el Señor, depende completamente de Él, porque la Biblia dice también que cuando buscas el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas, todas tus situaciones de tu día en día van a ser añadidas cuando buscas primero el reino de Dios y su justicia. Cuando estás
dependiendo completamente que Jesús es más que suficiente. Gracias por ver este video. Suscríbete a mi canal de YouTube para que no te pierdas otra enseñanza de la gracia y el favor de Dios en tu vida.